Los técnicos mecánicos resuelven problemas de equipos desgastados, eso suele pasar cotidianamente, de equipos dañados o con fallas de transmisión de potencia. La resolución de los problemas incluye el análisis de las condiciones que contribuyen a la falla a lo que provocan, es decir, que necesitan saber cuál fue la causa del problema. Este análisis ayuda a corregir la condición o el problema para evitar que se vuelvan a repetir. Se requiere una comprensión absoluta de las cargas, de los esfuerzos ambientales y operativos y sus efectos en los materiales de las piezas. Por lo tanto, en esta habilidad nosotros vamos a identificar tensión, deformación y tensiones combinadas, ya que son factores que logran perjudicar la vida útil de un componente o de algún equipo. Los componentes de transmisión de potencia mecánica transmiten fuerzas lineales y de rotación, a esto se les denominan cargas. Estos componentes deben soportar las tracciones, compresiones y torsiones que participan en la transmisión de potencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un eje, este eje es de un reductor. El reductor está encargándose de poder transmitir una potencia. También deben soportar las cargas dinámicas debido a la aceleración, desaceleración y cargas estáticas del peso de los componentes. Miren, acá atrás tenemos un motor. Este motor está generando continuamente la función de encenderse, de girar, de llegar a su velocidad de trabajo, de disminuir cuando se está apagando, etc. Entonces, día a día y en gran cantidad de las horas del día, los elementos mecánicos están sometidos a grandes tensiones y eso provoca deformaciones en sus componentes. Tensión y deformación. Los componentes están siempre bajo tensión. Las cargas que actúan sobre los componentes provocan tensiones. La tensión se define como la fuerza que actúa sobre el área de un material sólido y que resiste la separación, compactación o deslizamiento provocado por las fuerzas aplicadas. Vuelvo a repetir el concepto, como las cargas o las fuerzas que actúan sobre los componentes, a esto se define como la fuerza que actúa sobre el área de un material sólido y resistente a la separación. Se compara también con la magnitud de la presión, ya que también se mide en PSI. La tensión se expresa en libras por pulgada cuadrada para el sistema inglés, corresponde a PSI, o también en pascales en el sistema internacional, que corresponde a la letra PA. La tensión causa deformación y la cantidad de deformación o cambio de dimensión cuando un componente se carga, dividida por el valor original de la dimensión, se denomina deformación. La deformación se expresa en unidades por pulgada cuadrada. Las deformaciones sobre un material se clasifican en 5 tipos. Tenemos 5 tipos de deformación o de tensión o de esfuerzo sobre un material. Por ejemplo, aquí los podemos ver todos. Aquí podemos ver algunos de ellos. Tenemos el esfuerzo de torsión, tensión de corte de rotación. Esta intenta rotar una superficie con respecto a otra en una superficie paralela. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el esfuerzo de torsión. Como ustedes pueden ver, según las indicaciones de las flechas, está intentando torcer el elemento. Tenemos el esfuerzo de compresión. Acá comprime o intenta acortar el material, generando fuerzas opuestas o esfuerzos opuestos en los extremos de esta. Tensión de corte, que aparece acá, actúa deslizando una superficie paralela opuesta a otra superficie paralela. Esto ustedes los pueden comparar con el ejemplo de una tijera. Tensión de tracción. Aquí tenemos tensión de tracción o esfuerzo de tracción, que es la fuerza de estiramiento o alargamiento que tira el material intentando separarlo. Ustedes pueden fijarse también que cada uno de estos esfuerzos, que cada una de estas tensiones, va generando una geometría distinta en los materiales. Y tenemos por último el esfuerzo de flexión. Impone una tensión de tracción por un lado y de compresión por el otro para doblar el material. Aquí tenemos por la parte, aquí en esta parte de abajo, se podría estar generando un esfuerzo de tracción porque se está estirando esta parte del material, pero por la parte de acá arriba se está comprimiendo el material, por lo tanto hay un esfuerzo ahí combinado entre la tensión y entre la compresión. Y esfuerzo combinado es justamente de lo que vamos a conversar ahora. Los esfuerzos no solamente se dan
por sí solos, sino que también en más de alguna ocasión se combinan, es decir, que existe más de un esfuerzo en un elemento. Un componente de transmisión de potencia puede estar sometido a una carga de tensiones combinadas que actúan en un punto. Debido a las tensiones combinadas se producen tres tipos de cargas, o bueno, nosotros vamos a ver tres tipos de cargas como se muestran a continuación. Tenemos cargas tipo A, es el resultado de las fuerzas de compresión F1 y las opuestas combinadas con la fuerza de flexión F2 que está acá, que provocan una superposición de tensiones en los puntos X e Y. Cuando nosotros veamos que existe un esfuerzo de compresión junto con un esfuerzo de flexión, vamos a estar hablando de una carga combinada tipo A. Carga combinada tipo B se produce en ángulos rectos en depósitos o tanques por la acción de la presión interna. Cualquier elemento que posea un fluido en su interior que esté generando un esfuerzo va a tener esfuerzo de carga combinada tipo B, que corresponde a varios esfuerzos, por decirlo, de tracción, pero desde el interior del elemento. Y carga tipo C, que es la combinación entre un esfuerzo de compresión y rotación, debido a la fuerza F y la fuerza de torque que se combinan para formar una tensión de corte por torque por compresión directa. Resistencia de los componentes. Vamos a hablar de un elemento que se llama límite elástico. Cuando las tensiones son pequeñas, la elasticidad de un material es con frecuencia suficiente para que este material recupere su forma original. Ahí se está hablando desde la deformación elástica. El límite elástico de un material es el máximo esfuerzo de tensión que se le puede aplicar a un material mientras que éste aún puede lograr recuperarse volviendo a sus dimensiones originales después de haber quitado la carga. El límite elástico en los materiales varía apreciablemente. Muchos aceros presentan alta elasticidad y regresarán a su forma original después de intensas tensiones y sus deformaciones correspondientes. Otros metales como el aluminio, como las aleaciones de aluminio, son menos elásticos que la mayoría de los aceros. Los metales dúctiles y maleables como el oro y el plomo también presentan bajos límites de elasticidad. Y hay un elemento que ustedes conocen que es bastante frecuente en sus casas y en su vida cotidiana, que tiene un límite elástico muy poco, el vidrio. Si yo intentara deformar un vidrio, rápidamente se estropearía el material y no volvería a su posición original. Seguimos con el límite elástico. La resistencia de las partes y los componentes es compleja y el límite elástico no define necesariamente la resistencia de un material. A menudo la resistencia depende del tipo de tensión que actúa sobre el material. Algunos materiales son fuertes a la compresión, pero tienen una resistencia a la tracción muy pequeña. La forma del material y la dirección de la tensión influyen en la resistencia de un material. Un cable de acero largo puede tener una gran resistencia a la tracción, pero prácticamente ninguna resistencia a las tensiones de compresión, flexión o torsión. Por último, la resistencia depende de cómo se define la falla. A grandes rasgos, la resistencia se mide por la cantidad de tensión que soportará un material antes de que falle. Eso corresponde a la definición de resistencia de un material. Tenemos otro elemento, límite de fluencia, y aquí ustedes pueden ver un gráfico. Este gráfico muestra distintas etapas de un material sometido a esfuerzos y sus distintos comportamientos. Tenemos límite elástico. El límite elástico corresponde al esfuerzo que se va a realizar sobre un material generando una deformación mientras que se esté aplicando. Va a llegar a un punto donde puede todavía volver a su posición original. Si puede volver todavía a su posición original, estamos hablando del límite elástico. Luego tenemos el límite de fluencia. Límite de fluencia corresponde a aquel donde va a pasar de una deformación elástica a una deformación permanente o deformación plástica. Luego de eso va a llegar a su resistencia límite, el último punto antes de romperse. Y por último, la resistencia de rotura, que es donde ya no existe ningún tipo de remedio o de reparo para ese material. Y si yo dejo de ejercer un esfuerzo, igual sí o sí
va a llegar al momento de romperse. El límite de fluencia es la máxima tensión que puede aplicar un material o un componente antes de que se produzca una deformación permanente. Una vez alcanzado el límite elástico, el material se deforma considerablemente con pequeños incrementos de carga. El esfuerzo o tensión máxima que un material puede soportar define la resistencia última. Este punto, el material no puede soportar más tensión y la tensión se incrementa continuamente, incluso cuando una tensión es decreciente o un esfuerzo decreciente, como se aprecia acá, el material va a tender a romperse. Esta es la definición de resistencia de rotura. Seguimos con la siguiente habilidad. Esta habilidad es mucho más cortita y corresponde a relacionado con lo anterior, identificar la fatiga del material y los puntos de tensión de fatiga. La fatiga del material es un resultado de múltiples esfuerzos o tensiones en el transcurso del tiempo. Estas tensiones y deformaciones pueden estar dentro o debajo del límite elástico y aún causar fallas si ocurren de forma continua o continuamente o recurrente. Fatiga de los materiales, generalmente vibración y fatiga. La vibración es con frecuencia responsable de la falla o de la mayoría de las fallas por fatiga del material en las transmisiones de potencia mecánica. Incluso en el mundo del mantenimiento industrial se considera la vibración como un elemento fatal incluso en elementos o componentes mecánicos cuando ésta no se logra controlar. Cada ciclo de vibración provoca una deformación o flexión que se encuentra dentro del límite elástico normal del metal. Cuando el número de ciclos de deformación es demasiado alto, provoca la aparición de la falla. ¿Por qué? Porque el material a lo mejor es capaz de poder resistir esa deformación elástica, pero no de poder resistirla en reiteradas ocasiones en el tiempo, y eso provoca la falla. Puntos de tensión de fatiga y distribución de la tensión. La tensión nunca se distribuye de forma uniforme en ningún componente de una máquina determinada. Los puntos de falla se producen siempre en las áreas de mayor tensión. Normalmente incluyen las áreas adyacentes a pernos, remaches, soldaduras, incluso raspones y otros puntos de unión, o otros puntos donde va a existir contacto entre piezas. Las esquinas y curvas agudas en las que las fuerzas tensionarán el metal durante la fabricación, por ejemplo, la conformación de chavetas, son posibles puntos de esfuerzo. Los empalmes mecanizados en apoyo sobre ejes y otros ángulos reducen la concentración de tensión. Los puntos de contacto entre componentes a presión o ajustados sobre un eje también son sitios de tensión. Las imperfecciones de las superficies, incluso raspones profundos, en piezas sometidas a altas tensiones, se pueden convertir en orígenes de roturas por esfuerzo. Y aquí nosotros podemos ver la representación de todo de lo que yo le acabo de decir. Tenemos remaches, pernos, soldaduras, ranuras para chaveta, esa ahí está la parte redonda que les mencionaba recién. Tenemos elementos de ajuste de presión, raspones que también se pueden generar o transformar en situaciones de esfuerzo. Bien, estudiantes, esto ha sido el apunte o la definición. En esta ocasión ustedes pueden ver a través de imágenes, pueden ir orientándose, pueden ir utilizando la explicación que yo le acabo de dar, y la idea es que usted pueda usar este video, que lo pueda escuchar una y otra vez para poder responder a las preguntas. Espero que esté muy bien en su casa, que no esté pasando nada malo, y un gran abrazo. Ante cualquier duda, consulta o pregunta, no dude en realizarla a este número de teléfono o en este correo. Muchos saludos y que estén muy bien.